Listo, chicos, entonces vamos a empezar con anatomía de pie. Bueno, este eres tú tratando de estudiar anatomía de pie el día de ayer para poder venir leída esta clase. Y esa es la cara que vas a tener después de haber aprendido bien anatomía de pie. Bueno, la verdad es que cuando yo estaba en segundo año, anatomía de pie se me fue un poco dificultoso a pesar de que es sencillo, pero no sé porque creo que nunca daba tiempo para estudiar la pie. Pero vamos a tratar de verlo de manera dinámica. Entonces, si ustedes ven esta marcha que está aquí, bueno, supongamos un paciente te llega a tu consulta con esta marcha, ¿no? Como ves, no es una marcha normal porque hace como que el pie, como si elevar el pie y hiciera una mayor flexión de la pierna para poder movilizar el pie, ¿no? Y el pie tampoco no da una buena, al apoyarse sobre el suelo, bueno, aquí no hay suelo, pero al apoyarse sobre una superficie tampoco tiene una buena bajada y la pierna tiene que estar más extendida como para que el pie pueda apoyarse sobre una superficie. Entonces vamos a ir viendo, eso lo dejo en su mente más o menos, qué patología te podría dar este tipo de clínica. Que tú tengas que flexionar mucho más, bueno, en este caso sería el muslo, como para que tú puedas movilizar tu pie. Es un pie prácticamente caído, un pie sin movimiento, un pie sin sostén, que tiene, y luego una extensión mucho mayor como para poder iniciar una marcha, ¿no? Ya, entonces, primero vamos a ver cuáles son los movimientos del pie. Entonces vamos a tener movimientos de flexión dorsal o dorsiflexión, que va a hacer que lleves con el pie sobre la pierna, y vas a tener un movimiento de flexión plantar que va a hacer que lleves la planta del pie hacia la parte posterior de la pierna, ¿no? O sea, o hacia el muslo. Tratar de llegar hacia el muslo. Esa es la flexión plantar. La flexión dorsal o la dorsiflexión va a tener encargado a los nervios L4 y L5, y la flexión plantar va a tener los nervios S1 y S2. Después vas a tener la inversión, que va a ser que tu primer dedo, del pie vaya hacia superior, y la eversión, que va a ser que tu pie vaya hacia externa o hacia lateral, pero sobre un eje. O sea, tienes aquí el eje, el pie, la inversión va a ser que el, que el pie que está plano vaya el primer dedo hacia arriba, superior y hacia adentro, y y la eversión va a ser que la parte externa o el quinto dedo vaya de su posición hacia lateral, ¿sí? Diferente de cuando nosotros hacemos aducción o abducción, que hacemos nomás en un solo plano hacemos que el pie vaya hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? Y de ahí tenemos, esos son básicamente los 6 movimientos del pie. Aparte de eso tenemos rotación sobre su mismo eje. Entonces, ahora no vimos movimientos, ya vieron esto con Elena en su primera clase, pero podemos repasarlo rápidamente. Tenemos el astrágalo, ¿sí? Que se va a articular con el calcáneo. Por delante va a estar, esto se considera el retropié, esta parte de aquí es el retropié, y es importante para muchas patologías, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos fascitis plantar, posteriormente les voy a ir explicando eso. Después tenemos este aquí, que es el escafoides, se articula con el escafoides, se articula con el cuboides, con los 3 cuneiformes, que son mediales, y posteriormente están los cuatro metatarsianos con sus respectivas falanges, proximal, medial y distal, y el único que tiene solamente falange proximal y distal, que es el primer dedo o dedo gordo del pie. Entonces tenemos aquí el pie, ¿no? Entonces aquí podemos verlo con mayor definición. Este acá es el retropié, ¿sí? Este acá es, recuerden que los cuneiformes, perdóname, aquí es el retropié. Los 3 cuneiformes son mediales y se cuentan desde el primer dedo, o sea, este es primer cuneiforme, segundo cuneiforme y tercer cuneiforme. Este de acá es el cuboides,
Y el que está aquí es el navicular o escafoides. Entonces, cuando vemos en la parte externa del pie, vamos a ver retináculos, ¿sí? Vamos a ver un retináculo extensor inferior que va a estar aquí, que es este de aquí, sí, que lo que va a hacer es rodear y cubrir los tendones del compartimento interior del pie, ya sea del tendón largo del tendón, del flexor largo sí, del flexor largo, del extensor largo de los dedos, del extensor largo del dedo gordo. Después vamos a tener aquí, que es el retináculo extensor superior, y vamos a tener por acá los retináculos peroneo superior e inferior. Es este de acá y este de aquí. Estos de acá son importantes sobre todo en el momento de los esguinces, ya que, por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión del pie en eversión, significaría, o sea, por ejemplo, un deportista, ¿no? Un jugador de fútbol que está corriendo y su pie se va hace el pie hace inversión, entonces el pie al hacer inversión lo que estaría lesionando es la zona externa. ¿Por qué? Porque el pie haría una fuerza hacia aquí, o sea, el pie haría una fuerza hacia adentro y hacia arriba, y la articulación haría una fuerza contraria, que sería hacia afuera. Entonces esto de aquí haría una lesión de los tendones, en este caso serían los peroneos calcáneos, ¿no? Que es la lesión más frecuente que tenemos en deportistas. Y después, por ejemplo, en el lado contralateral, esta es la zona medial. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un esguince de esta zona, los, los retináculos que más frecuentes se afectan es aquí se llaman los retináculos deltoideos, ¿sí? Que van a ser cuando el pie se vaya en eversión. Si un pie que se va en eversión va a tener una lesión en los retináculos deltoideos. Eso es básicamente lo de los retináculos. Otra cosa importante también de los retináculos es que cuando nosotros tenemos la arteria tibial anterior, que viene aquí junto con el nervio tibial anterior, al pasar por esta zona anterior de aquí, al pasar por la porción inferior del retináculo inferior, ¿sí? Aquí se convierte ya en arteria pedia. Es aquí. Es aquí donde se convierte en arteria pedia. Sí, entonces también es lo importante de esta relación de la arteria con los retináculos. Con respecto a ello, bueno, ya. Vamos a ver. Ya. Entonces, ahora vamos a ir viendo las arterias con sus ramas y posteriormente vamos a ir viendo la inervación para luego ya pasar a miología del pie. Entonces, vamos a tener en la arteria pedia, sí, que como les dije anteriormente, iba a cambiar de nombre cuando iba a pasar por el retináculo inferior, que estaba por aquí, o sea, al pasar por aquí cambia de tibial anterior, que era la porción superior, cambia de nombre a arteria pedia. Y la arteria pedia va a ser una rama terminal de la arteria, bueno, es un cambio de nombre de la arteria tibial anterior, va a ser una rama terminal de la arteria poplitea. Va a pasar por delante del astrágalo, sí, va a pasar por delante del astrágalo y va a dar primero una rama aquí que va a pasar por delante del astrágalo y el calcáneo, que se llama la rama tarsiana lateral, eso está aquí, es esta de aquí, la rama tarsiana lateral o dorsal del tarso, y luego va a tener también unas arterias tarsianas mediales que van a pasar aquí por delante del calcáneo, pero del astrágalo por la porción medial, que van a ser en cantidad de 2 a 3. Va a continuar su trayecto en la parte superior y se va a ir directo hacia la, hacia el, la estructura interósea, ¿sí? Y ¿para qué se va a este lado de aquí? Para formar el arco plantar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí se van a estomosar con la arteria plantar externa. Y antes de entrar a formar este arco plantar,
que es importante, por ejemplo, a diferencia de la mano, nosotros en la mano teníamos un arco plantar profundo, un arco plantar superficial, perdóneme, un arco palmar profundo, un arco palmar superficial. A diferencia del pie, en el pie solamente se va a formar un solo arco plantar. Entonces, si hay alguna lesión o algún riesgo, por eso es que, por ejemplo, los pacientes diabéticos van a tener mucho más probabilidad de perder las extremidades distales, porque no hay una mayor cantidad de anastomosis que pueda hacer frente, ¿no?, a la deficiencia que están presentando por la isquemia que están haciendo por su propia enfermedad. Entonces, vamos a tener aquí, entonces antes de que se haga este arco plantar, la arteria pedia hace una rama que ingresa al espacio interóseo, que se llama, y hace la arteria interósea dorsal del primer espacio, ¿sí? Y después se va a anastomosar en la base del pie con la arteria plantar externa, que va a provenir de la tibial posterior, que va a ser rama del tronco tibio peroneo, sí, o sea, la tibial posterior va a venir de forma por aquí, o sea, la tibial posterior va a venir por acá, medial, viene con el tendón profundo, con el tendón flexor de los dedos, con el tendón flexor común de los dedos, que viene desde la pierna, ingresa acá a la zona retromalleolar, ingresa con arteria, vena y nervio, y esa arteria, vena y nervio, que es la arteria tibial posterior, da una rama, ¿no?, que es la arteria plantar externa. Después, como vemos aquí, la arteria pedia, cuando se convierte en arteria interósea dorsal del primer espacio, la interósea dorsal del primer espacio va a dar una colateral interna. Estas de acá se llaman colaterales, va a dar una colateral interna, una colateral externa, una colateral interna, ¿sí? Entonces, la arteria interósea dorsal del primer espacio va a dar prácticamente la irrigación del primer dedo. Recuerden que siempre en todos los dedos, tanto de las manos como de los pies, siempre vamos a tener una arteria que viene lateral y una arteria que viene medial, ¿sí? Sino que estas de aquí son dadas por diferentes ramas de las arterias, ¿no? A diferencia, por ejemplo, ya tenemos las ramas del arco plantar, que lo que va a dar ya son la segunda interósea, la tercera interósea y la cuarta interósea. ¿Sí? La tercera interósea, que es esta aquí, y la cuarta interósea. Entonces, pero aquí lo importante es, por ejemplo, la segunda y la tercera interósea también nos da una interna y una externa para los dedos que están adyacentes. Una interna y una externa. A diferencia de la cuarta interósea, que va a dar una interna, una externa, y al igual que la primera interósea, también va a dar una externa, pero para el quinto dedo. Entonces, ahí es básicamente lo que es de la arteria pedia. Ahora vamos a ver en la arteria... ya, y me faltó aquí también, en la arteria pedia también tenemos lo que es la arteria arqueada, sí, perdóname, de la arteria arqueada es de donde salen las metatarsianas, las interóseas, esa es de la arteria arqueada, y después se anastomosa, y en la parte posterior, que se hace ya con la arteria plantar, que viene de la arteria tibial posterior, va a pasar por el canal retromalular medial, o túnel del tarso, y va a ser una arteria plantar interna, que es esta de aquí, que va a ir al primer dedo, se va a dividir en superficial, en profunda y en superficial, y una arteria plantar externa que va a venir a la porción lateral de la planta del pie, que estamos en una vista plantar del pie, y aquí es donde aquí es donde se hace la anastomosis con la arteria que está aquí, que está de rayitas, que sería la arteria pedia. Se hace una anastomosis con la arteria pedia y forman el famoso arco plantar, ¿no? Este es el arco plantar. ¿Qué va a dar?
Igualmente va a dar la primera interósea, la segunda interósea, la tercera interósea, la cuarta interósea. Y antes de hacer este arco plantar, va a dar una arteria colateral externa. Igualmente, segunda, tercera y cuarta van a dar ramas para los dedos adyacentes, la, y la primera arteria, la primera arteria interósea plantar va a dar también para el dedo, una rama externa para el dedo gordo. Esa es básicamente la irrigación del pie. Va a estar dada por la arteria tibial posterior, la arteria pedia y sus ramas y sus anastomosis. En resumen, la inervación, como ya saben, el nervio más importante del miembro inferior va a ser el nervio ciático mayor. ¿Sí? Entonces, el nervio ciático mayor va a tener dos ramas, que se va a dividir básicamente. Va a tener dos ramas terminales, ¿sí? El nervio ciático mayor viene desde la parte superior, es una rama terminal del plexo sacro. Viene la parte posterior y se va a dividir en dos ramas a nivel del agujero popliteo, ¿sí? De la pierna tenemos aquí el agujero popliteo. Este es el agujero popliteo, ¿sí? Y viene aquí el nervio ciático mayor. Entonces, la arteria se va a dividir en una arteria ciática poplitea externa o también llamada el nervio, acá, que es el nervio ciático popliteo externo, y este acá que es el nervio ciático popliteo interno, y este sí se llama, o también llamado tibial, solamente tibial. Entonces, cuando viene lo vamos viendo uno a uno, entonces vamos viendo. Aquí vamos a ver primero, entonces aquí nuevamente vemos el nervio ciático popliteo externo que se viene hacia anterior. Recuerden que va a dar la inervación para los peroneos, se va a venir hacia la parte anterior del hueso peroneo, y vas a tener el ciático popliteo interno, que lo que va a hacer es ingresar va a continuar el agujero popliteo y va a ingresar al músculo sóleo, ¿sí? Este es el músculo sóleo. Entonces al ingresar al músculo sóleo es donde el nervio tibial que viene aquí, o nervio ciático popliteo interno, va a cambiar de nombre, y este nervio tibial se va a llamar tibial posterior. Ahí es donde cambia el nombre a tibial posterior. ¿Sí? Entonces, ya vamos viendo ahí una vista, y como ven aquí va acompañado de la arteria poplitea y de la vena poplitea, el nervio ciático popliteo interno. Aquí vemos, este es el sóleo, este es el músculo sóleo, esto de aquí deben ser los gastrocnemios, este es el plantar delgado, y este es la parte posterior, ¿no?, de la pierna. Entonces, vamos viendo. El ciático popliteo externo, el ciático popliteo externo va a tener primero una rama articular que se va a ir a la rodilla, ¿sí? Va a tener un nervio accesorio safeno, que se va a unir posteriormente con el nervio safeno, que va a venir desde la tibial. Se unen aquí, por acá, más o menos. Después vamos a tener también un nervio, que es este de aquí, que va a ser ya el peroneo, perdóneme, el nervio tibial anterior, que se va a ir a la porción anterior. Ya, entonces, cuando se viene a la parte anterior, ¿sí?, sale como nervio peroneo común, que es también, bueno, el otro nombre del nervio ciático popliteo externo, o nervio peroneo común, y va a dar sus dos ramas. Bueno, va a tener varias ramas colaterales y va a tener ramas terminales, ¿sí? Va a tener, dentro de sus ramas terminales, la que a nosotros nos importa para el pie va a ser la rama terminal, la tibial anterior,
¿Por qué? Porque la tibial anterior, o también tibial profunda se llama, va a venir por toda esta parte anterior y es la que va a ingresar en la parte como ven aquí, va a pasar por el retináculo extensor inferior, pasa por aquí, pasa con la arteria tibial profunda, pasa toda la parte posterior y va a venir a dar inervación a la parte del pie. La arteria tibial anterior, básicamente, o también llamada fibular profunda o peroneo profunda, va a ser la que va a dar básicamente toda la inervación de la parte anterior del pie, de la parte motora del pie. ¿Sí? Esta arteria aquí va a dar todo lo motor, o sea, ya sea para el extensor de los dedos, que es este aquí, o para el extensor del dedo gordo. ¿Sí? Entonces esta acá va a estar inervada por la tibial anterior, peronea profunda o fibular profunda. Ahora, el ciático popliteo externo, al ingresar, como ven aquí, ingresa al nervio, ingresa al canal del músculo crural, ingresa y aquí, cuando ingresa ya se cambia el nombre a músculo tibial posterior. ¿Sí? Entonces, al pasar por el músculo tibial posterior, después acompaña por aquí al tendón flexor de los dedos, al tendón del flexor largo de los dedos, que viene por acá posterior. En la parte retromalleolar, acompañada de vena tibial posterior, arteria tibial posterior, nervio tibial posterior y el tendón del flexor largo de los dedos. Entonces ya se viene para la parte posterior y hace esta inervación. Tiene dos ramas terminales, ¿sí? Va a tener una rama terminal que va a ser la arteria palmar medial, lateral, y una arteria plantar medial. ¿Sí? Entonces va a tener estas dos terminales, un nervio lateral plantar y un nervio medial plantar. ¿Por qué es una importancia? Porque estos dos nervios van a ser los que van a dar toda la inervación motora de los músculos de la planta del pie. ¿Sí? Entonces ya tenemos el nervio del dorso del pie, que era el fibular profundo. Tenemos los nervios de la planta del pie, que van a ser el plantar medial y el plantar lateral. El nervio fibular, fibular profundo o peroneo profundo tibial anterior, que es rama todo del nervio del ciático popliteo externo, o también llamado peroneo común, y estos dos que son ramas del tibial posterior, que es del ciático popliteo interno, ¿sí? O del tibial posterior, ¿no? Entonces ya, ahí vamos. Y todos van a ser inervación del ciático mayor. Entonces, este es un cuadro resumen de todo lo que vamos a ir viendo. Aquí están los músculos divididos en planos. Un plano dorsal, y los colores están de acuerdo a la inervación. La parte dorsal va a ser dada por el fibular profundo, va a tener dos músculos, ¿sí? Va a tener un músculo extensor del dedo gordo y un músculo extensor del corto de los dedos. ¿Sí? Y la porción plantar va a tener cuatro planos. Un primer plano compuesto por tres músculos. Vamos a tener un primer plano compuesto por tres músculos. Un segundo plano compuesto por dos, aquí tienen que acordarse de 32, 32, ¿sí? El primer plano, el segundo plano 32, tercer plano y cuarto plano 32. Entonces, la mayoría de la porción plantar del pie va a estar inervado por por el nervio plantar lateral, ¿sí? Por el nervio plantar lateral. Solamente vamos a tener un músculo mixto, que van a ser los músculos lumbricales, que si recordarán, es muy similar a la inervación de la mano, los músculos lumbricales. Va a ser mixto, va a ser una mitad plantar medial y otra mitad plantar lateral. ¿Sí? Y el resto va a ser solamente la parte que es medial del dedo gordo, o sea, todo lo que tenga que ver con el dedo gordo, a excepción del aductor del dedo gordo, todos van a ser inervados
por el plantar medial, el abductor del dedo gordo, el flexor corto de los dedos y el flexor corto del dedo gordo. Y el resto van a ser inervados por el plantar lateral. Entonces, bueno, esa es una vista de los orígenes e inserciones y vamos a ir viendo por planos. Entonces, en un primer plano nosotros vamos a ver el pie así, ¿sí? Ya, entonces en un primer plano vamos a ver el pie así. Vamos a tener primero al abductor del dedo gordo, que va a venir desde la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo, que es desde este lado de aquí, la apófisis medial, ¿sí? Esto es medial, esto es lateral. Viene la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo y se va a insertar en la porción medial de la falange proximal del primer dedo. Y la acción que va a hacer es abducir y flexionar el primer dedo. ¿Sí? O sea, va a hacer, como va de aquí hacia acá, la fuerza va a hacer que venga hacia acá, de esta forma. Entonces lo que va a hacer es que el dedo gordo haga esto. Perdónenme. No, no. Aquí hay un error. Perdónenme. Aquí esto no es así. Bueno. Aquí el dedo gordo lo que va a hacer es, aquí está mal esta flecha, va a ir de aquí hacia acá. ¿Sí? Porque va a abducir el dedo gordo. Y va a estar inervado pues, por el plantar medial. Después vamos a tener el flexor corto de los dedos, ¿sí? Que va a venir desde la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo, que es esta zona de aquí, y va a ir hacia los ambos lados de las falanges medias de los dedos trifalángicos, o sea, del segundo al cuarto dedo. Pero va a ir y se va a dividir en dos porciones al llegar a su inserción, ¿sí? Entonces viene desde la parte media y se va a dividir en dos en su inserción, en esta porción de aquí, ¿sí? Entonces, básicamente lo que va a hacer es flexión. Recuerden que todos los músculos de la planta lo que van a hacer es flexión. Entonces estos de acá solamente van a hacer flexión de estas falanges. Y por último, el abductor del quinto dedo, que va a estar en esta parte de aquí, acá el abductor del quinto dedo, que va a tener un origen en la apófisis medial y lateral, de la apófisis medial, y va a tener otro origen en la apófisis lateral, y va a ir a insertarse en la cara lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo, ¿sí? En la parte de aquí. Y lo que va a hacer es, lo que su mismo nombre dice, abducir el quinto dedo. Y este va a ser el único músculo del primer plano que va a estar inervado por el plantar lateral. Entonces ahí ya tenemos una imagen de Netter. Este va a ser el músculo flexor corto de los dedos, este aquí. Vamos a tener este acá que va a ser el músculo abductor del dedo gordo y este aquí que va a ser el músculo abductor del quinto dedo. Entonces vamos a tener dos abductores y un flexor en el primer plano. Entonces ahora vamos viendo el segundo plano, va a ser el plano donde ya va a llegar la ponerosis plantar, ¿sí? Que es este de aquí en celeste. Y vamos a tener aquí la parte medial, vamos a tener dos músculos, el cuadrado plantar y los lumbricales. ¿Sí? El cuadrado plantar va a venir igualmente de la parte medial del calcáneo y se va a insertar en el tendón, en la aponeurosis plantar o en el tendón del flexor largo de los dedos. ¿Sí? Este va a ser el cuadrado plantar y los lumbricales van a tener su inserción en el tendón del flexor largo de los dedos y al igual que la mano, aquí recuerda que esto va a ser similar a la mano, va a tener su origen aquí y su inserción en la porción medial de las falanges, de las falanges proximales de los cuatro últimos dedos, o del segundo al quinto dedo, pero es en la falange medial proximal.
Ese es lo que va a hacer el cuadrado plantar, va a ayudar al flexor largo de los dedos, porque recuerden que el flexor largo de los dedos lo que va a hacer es hacer una flexión hacia este lado, ¿sí? Entonces, si haría solamente una flexión hacia este lado, todo el pie se iría hacia esta dirección. Entonces, lo que hace esto es tratar de equilibrar estas fuerzas y hacer pues que sea una flexión, como decir, de esta manera y de manera ordenada, que ya no sea directamente de esta forma, ¿no? Sino que al darle una fuerza opositoria hacia aquí, se haga finalmente una flexión de esta manera. Y lo que van a hacer los lumbricales, este acá, como les decía, este va a ser un músculos de inervación mixta. El más medial va a ser por el plantar medial, que va a ser este aquí, es el único inervado por el plantar medial, y el resto van a ser por los plantares laterales. Y lo que van a hacer va a ser la flexión de la falange proximal y extensión de la falange media y distal de los dedos cirfalángicos. O sea, similar o casi igual a la función que tenían los lumbricales en las manos. Entonces, aquí vemos nuevamente, este es el cuadrado plantar, ¿sí? Este es nuestro cuadrado plantar y nuestros lumbricales, que son estos de aquí, con su inserción a las falanges proximales. ¿Sí? Igualmente, se inserciona las falanges proximales, el abductor del dedo gordo, el abductor del quinto dedo, y por aquí encima, que ha sido retirado, bueno, este sería su tendón, que debería ser el tendón del flexor corto de los dedos. Entonces ya vamos al tercer plano. En el tercer plano vamos a tener el músculo flexor corto del dedo gordo, que va a ser el de aquí. ¿Sí? Este músculo de aquí, que va a ser va a ir del cuboides. Recuerden que el cuboides está más lateral. Y la parte lateral del cuneiforme, va a estar en el cuboides y en el cuneiforme lateral, y va a ir a la falange proximal del dedo a través de los sesamoideos y va a dar como dos cabezas. Es el flexor corto de los dedos. Básicamente lo que va a hacer es flexionar el dedo gordo. ¿Sí? Va a flexionar. Ahora, el aductor del dedo gordo, que es el de aquí hay, bueno, cuando tú buscas las imágenes, hay diferentes bibliografías en que o sea, la bibliografía te menciona lo que está aquí escrito, que la cabeza oblicua va a ir de la base del segundo al cuarto metatarsiano, y va a tener una base oblicua con una inserción en el sesamoideo lateral y, y una cabeza transversa que va a ir desde la cara lateral del cuarto metatarso falángico, y va a tener su inserción igualmente en el hueso sesamoideo lateral. Pero cuando tú ves las imágenes, no sé, buscas en Ether, buscas en Yokocho, buscas en Gray, buscas en Ruiz Liar, la inserción te la da distinta, entonces te la da como, o sea, te la da que solamente tiene una inserción en los metatarsos falángicos, te da que solamente tiene una inserción en los metatarsos falángicos y que más bien tiene un origen nomás en los metatarsos falángicos, y que sí tiene varias inserciones en estos tres primeros dedos. Aquí es relativo, lo importante básicamente es saber cuál es la función que va a ser, como su mismo nombre lo dice, va a ser aductor del dedo gordo. Y vamos a tener por último el flexor corto del quinto dedo, que lo que va a hacer es insertarse en la base del quinto metatarsiano, va a originarse en la base del quinto metatarsiano y se va a insertar en la base de la falange proximal del quinto dedo. Y lo que va a hacer es igualmente flexionar el quinto dedo, ¿no? Entonces vamos a ir al último plano. Aquí nuevamente tenemos, este va a ser el músculo aductor del dedo gordo, el que está aquí. Como ven acá, o sea, si tú lo ves detenidamente, tiene inserciones de esta forma.
y un origen así como plano y largo. Entonces, bueno, esto ya sería dependiendo de la bibliografía que revises. Pero esto es lo que escriben los libros y esto es lo que ponen los gráficos. Entonces, como que tendríamos que creo ya ir a la parte práctica como para poder verificar. Entonces, tenemos este acá que va a ser el aductor del dedo gordo. Vamos a tener el flexor corto del dedo gordo, que va a ser el de aquí, ¿sí? Con sus dos cabezas, porque recuerda que este aquí tiene dos cabezas, el flexor corto del dedo gordo. Y por último vamos a tener el flexor corto del quinto dedo, que ya sería esta parte. Y eso ya serían todos los músculos unidos. Ahora vamos a ver, y por último en el cuarto plano ya vamos a ver, ya hacer el plano de los interóseos. Vamos a tener a los interóseos plantares y a los interóseos dorsales. ¿Sí? Vamos a tener que los interóseos plantares van a originarse en la porción medial de en las bases y caras mediales del tercer al quinto metatarsiano, ¿sí? Y se van a insertar en la falange medial, en la falange proximal, en la cara medial del mismo origen, ¿no? Del dedo del mismo origen. Y los interóseos dorsales van a van a ser adyacentes de los metatarsianos. Estos van a ser bipinados, estos recuerden que son unipinados, estos son bipinados, y van a ser igual que la mano, ¿no? En la mano van a originarse siempre todos se van a ir a insertar en la cara lateral en la cara lateral de las falanges proximales, a excepción del primer interóseo dorsal que se va a insertar en la cara medial de las falanges proximales. De los demás son de las caras laterales. Estos de acá son 4, estos de acá son 3, y su inervación es la misma, ¿no? El plantar lateral, y aquí lo importante es la función, ¿no? Porque eso es lo importante de los interóseos que tienen diferentes funciones según dónde estén, ¿no? Si son dorsales, lo que van a hacer es abducir, se van a hacer que los dedos abran, ¿no? Perdón, estos son los dorsales. Van a abducir de esta forma. Y si son plantares, van a aducir, van a hacer que los dedos se junten. Entonces, por ejemplo, una pregunta típica te podría decir, ¿no? O sea, ¿qué nervio permite abrir y cerrar la mano? Entonces sería el nervio plantar lateral. Ahora, con respecto a la fascia plantar va a estar conformada por 3 bandas, ¿sí? Va a tener una banda central, una banda medial y una banda lateral con diferentes inserciones, que lo principal es, bueno, lo principal va a ser su origen, que va a ser en la porción medial del calcáneo, ¿sí? Y después va a tener ya su inserción en las falanges, ya sea proximales, las falanges distales, en los metatarsianos, las falanges distales, según los músculos que esté dando, ¿no? Entonces, lo importante es la función de la fascia plantar. ¿Por qué? Porque una lesión de la fascia plantar te puede hacer, sobre todo por sobrecargas, que son típicas las lesiones por sobrecargas, te pueden hacer una rigidez y un aplanamiento del arco longitudinal del pie, ¿no? Y eso puede llevar diferentes patologías con respecto ya a la movilidad del pie. Entonces, lo importante de la fascia plantar es que va a estabilizar el arco longitudinal, va a proteger las estructuras y va a estabilizar el pie durante la marcha. Entonces, esto es como se ve en versión real del pie, ¿no? Así es como uno trata de buscarlo cuando está en los laboratorios de morfo. Esta es la fascia plantar, ¿sí? Y ahora en la parte dorsal vamos a tener solo 2 músculos, van a ser los extensores, ¿no? La parte dorsal básicamente van a ser por los extensores, van a tener el mismo origen, la inserción va a ser casi similar,
y la acción y la inervación también va a ser, la inervación es la misma y la acción va a ser muy similar. Entonces, estos son músculos muy similares. Vamos a tener primero, los dos se van a originar en la cara lateral, en la cara dorsolateral del calcáneo, ¿sí? Pero como es extensor corto del dedo gordo, se va a ir a su inserción, que es en la base de la falange proximal del dedo gordo, que va a estar en esta zona aquí, y el extensor corto de los dedos, que va a ser estos de aquí, que ya va a ser en la falange proximal, pero de los dedos del segundo al cuarto, ¿no? Menos el quinto dedo. Entonces, eso es básicamente, la función va a ser extensión del dedo gordo, si se trata del extensor corto de los dedos, del dedo gordo, o extensión de los otros dedos, si se trata del extensor corto de los dedos en general. Entonces, aquí es como se ve, pero aquí está cortado, ¿no? El músculo que está aquí debería ser este músculo que está aquí, está cortado. Por aquí, bueno, por aquí vemos la arteria tibial anterior, bueno, ya aquí ya se llama la arteria pedia. Aquí vemos al nervio tibial anterior, que da sus ramas, ¿no? Entonces, bueno, el tibial anterior o fibular profundo. Ya, y esto es como se ve pues en imágenes reales, ¿no? Este es el flexor, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo pequeño, bueno, del quinto dedo, el extensor largo del dedo gordo, y aquí, en este que está aquí, por aquí detrás, es los extensores propiamente dichos, ¿no? Que ya se insertarían acá, en las falanges proximales. Por aquí se ve mejor, aquí ya viene aquí su origen hacia su inserción, ¿no? Hacia su inserción de todo esto de aquí. Ahora, hay una pregunta interesante, ¿por qué hay edema en el dorso y medial de la tibia? Porque, o sea, en esta parte aquí del dorso, o sea, normalmente nosotros tenemos igual tejido graso en todo el pie, ¿no? En todo el pie, pero aquí se acumula más porque el tejido de aquí es tejido laxo, entonces va a tener una mayor probabilidad de que en esta parte de aquí, tanto en la zona medial, que es donde normalmente buscamos el edema, como la parte de aquí, es tejido laxo que va a tener mayor probabilidad de acumular líquidos. Sí, entonces por eso es que aquí encontramos edema y no encontramos edema, por ejemplo, en la planta de los pies. Es un tejido más fibroso. Entonces, ahora, con respecto a irrigación venosa, básicamente vamos a tener una irrigación venosa superficial y una irrigación venosa profunda. Como vemos aquí, lo importante de la irrigación venosa superficial va a ser porque tenemos a la vena safena mayor, que va a recoger pues todos los ramos venosos que vienen desde el arco plantar y todo eso, y vamos a tener a la vena safena mayor o magna. La vena safena menor se llama menor porque solamente va a ir a darse encuentro con la vena poplitea, que está en el agujero popliteo, y ahí es donde va a dar toda su irrigación, ¿no? A diferencia de la vena safena magna, que va a dar su irrigación hasta la vena femoral profunda. Entonces como, tienen dos diferentes vertientes. Aquí, bueno, como ya saben, siempre la arteria va a ir acompañada de dos venas. Tenemos un arco venoso plantar. Tenemos de aquí, estas son las venas profundas del pie, que van a drenar posteriormente en las venas superficiales, ¿no? Las venas safenas menor y la vena safena mayor. Vena safena menor o externa y la vena safena mayor o interna. Eso es básicamente la irrigación venosa. Ahí vemos más venas con por ejemplo, aquí aquí acuérdense que la vena safena siempre está acompañada del nervio safeno, que va a ser un nervio sobre todo cutáneo, va a recibir toda la inervación cutánea. Y aquí vemos pues cómo va drenando de acuerdo pues al drenaje linfático, ¿no? Cómo va el recorrido según el drenaje linfático.
Entonces les decía, acá pues, ¿no? Antes de pasar ya a la parte final, aquí. Entonces, este paciente nosotros vemos que lo que no, que lo que tiene impedido, ¿qué es? Está que arrastra el pie, ¿no? Tiene un pie caído. O sea, el pie no lo puede, que no lo puede extender, ¿no? Entonces esta marcha es una marcha clásica que se llama la marcha de pie en equino, la marcha en este page, que es básicamente visto en lesiones nerviosas, ¿ya? Entonces lo que sucede es que el paciente no puede, tiene una flexión plantar del pie y el paciente lo que no puede es asentar el pie o no puede poner todo el pie en el suelo, ¿no? Entonces lo que trata de hacer es hacer una mayor flexión del pie y al hacer una mayor flexión del pie como que lo levanta más y trata de arrastrarlo. Entonces no sé si ustedes alguna vez han visto cuando hacen esto de los chalanes, ¿no? Y los caballos de paso, cómo caminan los caballos hacen este movimiento de acá, por eso es que se llama marcha en equino, porque elevan, elevan el pie y lo arrastran como hacia adelante. En ellos es una marcha elegante, pues, ¿no? Pero en nosotros ya es una marcha patológica. ¿Y por qué se da esta marcha en este patch o esta marcha en pie de equino? ¿Por qué? Porque hay una lesión en la extensión. Entonces, si nosotros vamos a tener una lesión en la extensión del pie, ¿qué nervio va a estar comprometido? Aquí estaría comprometido el nervio tibial posterior o peroneo profundo o, no, perdóname, el nervio tibial anterior o fibular profundo o peroneo profundo. ¿Sí? Para que haya esto de aquí. ¿Por qué? Porque tú no puedes extender la pierna. Básicamente, todo lo que hace el paciente es arrastrar la pierna, ¿no? Entonces, te viene con esta clínica. Ahora, pero supongamos que el paciente, aparte de arrastrar la pierna, tú ves que el paciente también tiene el pie, sobre todo sobre todo el pie en inversión. Entonces, ¿tú qué considerarías? O sea, por ejemplo, si aparte de tener esa marcha en este paso, en equino, también tiene el pie en inversión. ¿Tú qué considerarías? ¿Que la lesión dónde está? Aparte del tibial anterior, entonces aquí, por ejemplo, también tendríamos una lesión de los músculos peroneos. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí los peroneos siempre lo que nos hacen es evertir el pie, ¿sí? Y los tibiales hacen inversión. Entonces, si tú encuentras a un paciente con el pie caído y con una inversión del pie, entonces, ¿qué está fallando? Está fallando la parte contraria, ¿no? La parte que hace la eversión del pie. Entonces, ¿tú encontrarías una lesión de los músculos peroneos, o sea, una lesión del nervio que hace ejecutar a los músculos peroneos. Que en este caso el nervio que hace de los peroneos es el nervio peroneo superficial, ¿no? Recuerden que venía aquí el peroneo común y se dividía en un peroneo superficial y aparte venía un tibial anterior o peroneo profundo. Entonces, si tú encuentras esta lesión, ¿no? Que ya sería el llamado, eh, el llamado pie en varo, entonces esto de aquí ya sería lesión de dos nervios, ¿no? Un pie en varo es una lesión del tibial anterior más una lesión del peroneo superficial o del peroneo profundo más el peroneo superficial. ¿Sí? Ahora, si tú, por ejemplo, tienes una limitación para la eversión del pie, la lesión ¿dónde estaría? En los tibiales, ¿no? Los nervios tibiales, aquí ya según su inervación. Ahora, por ejemplo, si tú tienes, recordemos acá otra cosa, que cuando vienen los nervios, cuando viene recuerden que venía la arteria pedia, venía con el nervio
venía, o sea, por acá se convertía en arteria pedia y venía con el nervio tibial anterior. Ya, el tibial anterior, recuerden que se va siempre se va siempre al primer interóseo. ¿Ya? Entonces nosotros siempre que tengamos una lesión del nervio tibial anterior, siempre vamos a tener una anestesia del primer dedo, ¿sí? O de la parte acá interósea del primer dedo. ¿Por qué? Porque este acá es lugar de inervación del tibial anterior. Y aparte de eso de ahí, bueno, vamos a tener básicamente vamos a tener esa anestesia de esa zona. Y por ejemplo, si nosotros tenemos, recuerden que acá también el peroneo superficial también va a venir para acá, para la parte lateral, junto con el sural, y aquí también vamos a tener una anestesia del quinto dedo, ¿no? Y en el nervio peroneo profundo vamos a tener la anestesia del primer dedo. Y si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una lesión a nivel superior, o sea, a nivel desde el nervio peroneo común, ¿cuál sería la clínica? La clínica sería por la lesión de estos dos nervios, ¿no? Lo que dijimos anteriormente sería un pie en varo. Entonces, un pie en varo también va a ser la lesión de ambos, lo que he resumido en la lesión del peroneo común, del peroneo común. ¿Sí? Eso es básicamente con algunas lesiones de los nervios. Ah, ya, por ejemplo, otra por ejemplo, que también son preguntas que vienen, por ejemplo, en los exámenes. Es, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, las fracturas, si te pregunto, por ejemplo, si tú tienes una fractura de Chopard, ¿dónde podría estar, qué articulación está lesionada? Entonces tenemos, por ejemplo, si tú tienes una fractura de Chopard, no me acuerdo muy bien cómo se escribe Chopard, creo que es así, Chopard con T, no me acuerdo muy bien cómo se escribe Chopard, Chopard con T creo que es, no me equivoco. Y de tienes la fractura de Listra, ¿sí? La fractura de Chopard, ustedes tienen que recordar, porque esto, por ejemplo, pregunta en traumatología, entre qué articulaciones está. Recuerden que la fractura de Chopard va a ser en esta zona de aquí, en la articulación, entre el retropie, ¿sí? El astrago y el calcáneo, y el escafoides o el cuboides. Aquí va a ser la fractura de Chopard. Y la fractura Listram va a ser en la parte anterior. O sea, va a ser el cuboides o los cuneiformes con los metatarsianos. ¿Sí? Entonces, eso básicamente va a ser las zonas de las fracturas. Estos también tienen que recordarlos. Por ejemplo, otra cosa que también preguntan bastante es, ¿qué pasa por aquí, no? O sea, ¿qué pasa por el túnel del tarso? ¿Sí? Por el túnel del tarso, normalmente, ¿qué nosotros podemos encontrar? No, perdón, el túnel del tarso es en la otra vista, aquí, la vista medial. O sea, el túnel del tarso está pasando por acá. Ya. Entonces, el túnel del tarso está pasando por aquí, ¿sí? En la zona medial. Entonces te preguntan, por ejemplo, ¿qué estructuras tú puedes encontrar en el túnel del tarso? Entonces, ¿qué estructuras vas a encontrar tú en el túnel del tarso? Entonces, ¿recuerdan esta imagen de acá? Básicamente este acá va a ser el túnel del tarso, ¿no? Esto aquí. Entonces, tú vas a encontrar al nervio tibial posterior, vas a encontrar al flexor de los dedos, ¿sí? Vas a encontrar el flexor de los dedos, vas a encontrar vena, arteria y nervio, o sea, vas a encontrar al músculo tibial posterior, vas a encontrar el músculo flexor de los dedos y vena, arteria y nervio tibial posterior, o sea, 5 estructuras, ¿sí? Y también vas a encontrar el tendón flexor del dedo gordo. Eso básicamente va a ser cuando te pregunto, por ejemplo, con respecto al túnel tarsiano, del tarso, y eso es un repaso. Entonces ya vamos a terminar con la última. Entonces, ya bueno, entonces, ahora otra clínica que también podemos encontrar, por ejemplo, son estos de acá, que son los famosos dedos en martillo, que aquí, por ejemplo, la pregunta sería, si tú encuentras, por ejemplo, un paciente con dedos en martillo, ¿cómo vas a qué clínica encuentras y cuál es la estructura lesionada? ¿Sí? Entonces, en los pacientes, por ejemplo, en dedos de martillo, básicamente vas a encontrar la falange proximal va a estar hiperextendida, ¿sí? O sea, acá es la falange proximal,
va a estar en hiperextensión, o sea, hacia acá, y la falange distal va a estar flexionada, ¿sí? O sea, hacia acá. Esos son los dedos en martillo, que básicamente, o sea, ¿qué estructura es la que te da la flexión de los dedos y la flexión de las falanges proximales y la extensión de las distales? Es los nervios interóseos. Entonces, en unos pacientes con dedos de martillo, entonces tú vas a sospechar que tiene lesiones de los músculos lumbricales y los interóseos, ¿no? Que son los lumbricales básicamente son los que te dan esa de la flexión y la extensión. Y los interóseos son los que ya te hacen la abducción y la aducción, ¿no? Básicamente esas son sus propiedades. Y de ahí tenemos otra clínica, ¿no? Por ejemplo, podemos tener, aparte de los dedos en martillo, podemos tener los dedos en garra, que básicamente es, o sea, por ejemplo, va a ser en pacientes que utilicen zapatos demasiado cerrados. Entonces esto acá hace que los dedos se reduzcan y los pacientes tienen hiperextensión de las articulaciones metatarsofalángicas con flexión de las articulaciones interfalángicas distales, pues, ¿no? Y básicamente tiene una afectación de los cuatro laterales. Y por último, los pacientes con pie plano, pues que lo que les comentaba era que pierden el arco, ¿no? O sea, es un paciente con un arco caído, una pérdida del arco plantar, que lo que hace, por ejemplo, cuando tú lo lees, o sea, mencionan diferentes causas. Mencionan una causa pues, que podría ser porque hay un movimiento del astrágalo hacia anterior, entonces hay como, normalmente estas estructuras están muy bien conectadas por los ligamentos, entonces los ligamentos que están sosteniendo la parte anterior del astrágalo como que se vencen un poco y eso hace que el arco se ensanche, ¿no? O se aplane. Esa es una de las causas. Otra de las causas es también pues que haya una rotación hacia medial, ¿no? Entonces hay diferentes causas que podrían causar un pie plano, ¿no? Finalmente lo importante aquí es saber que en el pie plano pues hay una reducción de la absorción de las fuerzas y hay una reducción ¿cómo les dije? De la fuerza de impulso, o sea, hay una reducción del impulso, lo que hace una disminución de la estabilidad y un aumento, pues, ¿no? Un aumento de las fuerzas extensoras claro, de las fuerzas extensoras de los músculos flexores. Entonces, lo que hace es que esos músculos se lesionen, ¿no? Por haber un aumento de la sobrecarga.